Hola a todos y bienvenidos a un vídeo en el que vamos a ver las operaciones con números complejos en forma binómica. Estas operaciones van a ser análogas a las de los números reales, pero hay que tener en cuenta que i al cuadrado va a ser igual a i por i, y eso va a ser igual a la raíz de menos 1 por la raíz de menos 1, y eso va a ser igual a menos 1. Vamos a empezar con la suma y la diferencia. La suma y diferencia de números complejos se realizan sumando y restando las partes reales por un lado y entre sí, y las partes imaginarias por otro y entre sí. Empezamos con la suma. Si tenemos a más bi y lo queremos sumar con c más di, eso va a ser igual a un número complejo cuya suma va a ser, como parte real va a tener a más c y como parte imaginaria va a tener b más d. Y la diferencia, si a un número complejo a más bi le restamos otro c más di, va a ser otro número complejo que de parte real va a tener a menos c y de parte imaginaria va a tener b menos d. Pasamos ya al producto y aplicaremos la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Y si tenemos a más b por i y lo queremos multiplicar por c más d por i, va a ser igual. Y ahora vamos a multiplicar el primero con el primero, que es a por c, más el primero por el segundo, que va a ser a por d por i, más el segundo por el primero, que va a ser b por c por i, más el segundo por el segundo, que va a ser más b por d por i cuadrado. Y como hemos dicho que i cuadrado es igual a menos 1, va a ser un número complejo que parte real va a tener ac menos b por d, porque como hemos dicho esto es menos 1, así que más bd por menos 1 es menos bd, y como parte imaginaria va a tener a por d más b por c, y ese va a ser el producto. Pasamos ya al cociente y lo haremos racionalizando el denominador, es decir, multiplicando al numerador y al denominador por el conjugado del denominador. Si tenemos a más bi y lo queremos dividir entre c más d por i, lo que haremos es al numerador y al denominador lo vamos a multiplicar por el conjugado del denominador. Entonces nos va a quedar así. Y ahora ya realizamos las operaciones. En el numerador tenemos un producto, por lo que es primero por primero a por c, el primero por el segundo, que es menos a por d por i, el segundo por el primero, que es más b por c por i, y el segundo por el segundo, que es menos b por d por i cuadrado. Y abajo tenemos una suma por diferencia, que es diferencia de cuadrados, por tanto c cuadrado menos d cuadrado por i cuadrado. Y ahora allá arriba, si ponemos las partes real, menos b por d por i cuadrado va a ser más b por d, por lo que la parte real es a por c más b por d. Y la parte imaginaria va a ser bc por un lado y menos ad por otro. Y en el denominador tendremos c cuadrado, y ahora como i cuadrado es menos 1, menos d cuadrado por menos 1 es más d cuadrado. Por lo que ya la solución del cociente va a ser a por c más b por d partido c cuadrado más d cuadrado de parte real más b por c menos a por d partido c cuadrado más d cuadrado de parte imaginaria. Vamos a ver ahora la suma, los productos y los cocientes de conjugados. Y en primer lugar, si tenemos un número z y le sumamos su conjugado, tendríamos a más b por i más a menos b por i, tendríamos como parte real 2a y la parte imaginaria desaparecería. Por tanto, la suma de un número por su conjugado va a ser 2 veces la parte real de ese número complejo. Y la resta de un número menos su conjugado, tendríamos a más bi menos a menos bi. La parte real desaparecería y como parte imaginaria tendríamos 2b por i, que es 2 veces la parte imaginaria de ese número complejo. En segundo lugar, vamos a multiplicar un número z por su conjugado. Entonces tendríamos a más b por i por a menos b por i, y eso va a ser igual a cuadrado
más el primero por el segundo, que sería menos a por b por i, ahora el segundo por el primero, que sería más a por b por i, y el segundo por el segundo, que sería menos b cuadrado por i cuadrado. Este menos a más por b y por i se va con este más a por b por i, y nos queda que es igual a cuadrado, y menos b cuadrado por i cuadrado, como i cuadrado es menos 1, es más b cuadrado. Y eso ya es el módulo de z al cuadrado. Y en tercer lugar, si tenemos el conjugado de un número más el conjugado de otro número complejo, eso va a ser igual al conjugado de la suma de los números sin conjugar. Y lo mismo pasará con la resta. Será el conjugado de la resta. Y si tenemos el producto de dos números complejos conjugados, va a ser igual al conjugado del producto. Y lo mismo ocurrirá con la división. Vamos a ver ahora el inverso de un número complejo. El inverso de un número complejo se denota por z a la menos 1 y es igual a 1 partido de z. Y para sacar la fórmula lo que vamos a hacer es a 1 partido de z lo vamos a multiplicar por el conjugado de z. Y para no variar nada lo vamos a hacer en el numerador y en el denominador. Y ya en el numerador tenemos 1 por el conjugado de z, que es el conjugado de z, partido, y en el denominador tenemos z por su conjugado, que como hemos visto antes es igual al módulo de z al cuadrado. Y este ya va a ser su fórmula. Y terminamos viendo la potencia de números complejos. La potencia de un número complejo se calcula desarrollando la potencia correspondiente del binomio a más bi, teniendo en cuenta las potencias del número i, que van a ser i va a ser i. I al cuadrado hemos visto que es igual a menos 1. I al cubo es igual a i al cuadrado por i. Como i al cuadrado es menos 1, va a ser menos i. I a la cuarta va a ser igual a i al cuadrado por i al cuadrado, por lo que es igual a menos 1 por menos 1, que es 1. Si siguiéramos, tendríamos que i a la quinta es igual a i a la cuarta por i. Como i a la cuarta es 1, va a ser i. I a la sexta va a ser i a la cuarta por i al cuadrado. I a la cuarta es 1, i al cuadrado es menos 1, por tanto va a ser menos 1. I a la séptima va a ser igual a i a la cuarta, que es 1, por i al cubo. I al cubo ya hemos visto que es menos i. I a la octava va a ser igual a i a la cuarta por i a la cuarta, que es 1 por 1, que es 1. Vemos que se va repitiendo de 4 en 4. Y cuando tenemos un i elevado a un número más grande, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 4 y fijarnos en el resto. Si el resto es 1, va a equivaler a i. Si el resto es 2, va a equivaler a i al cuadrado y por tanto va a ser menos 1. Si el resto es 3, va a equivaler a i al cubo y por tanto va a ser menos i. Y si el resto es 0, va a ser múltiplo de 4 y por tanto va a quedar que es 1. En el próximo vídeo vamos a resolver ejercicios con todas estas operaciones. Os dejo sobreimpresionado y en la descripción el link del próximo vídeo. Hasta aquí este vídeo. Like si os ha sido útil y suscribiros al canal para seguir todos nuestros vídeos en el botón de la derecha. Un saludo.